Saludos amigos, gracias y bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio de esta hora, el otro enfoque, conmigo, con Darío Cuba, pero no es con Darío Cuba, es con César Zapata. Lo que pasa es que César Zapata está escurriendo el bulto, pero ya está aquí César Zapata. Y entonces, señores, tengo aquí las efemérides del día de hoy. Y la voy a pasar corrido, las efemérides, porque hoy estamos a 29 de diciembre, señores. Mañana estamos a 30, mañana miércoles a 30. Y el jueves a 31 para esperar Año Nuevo. Lo que quiere decir entonces que los esquemas, el condicionamiento mental de la mayoría de nosotros, y yo lo confieso, mi condicionamiento mental no es para venir aquí a estar pontificando y nada por el estilo, ¿no? Y a estar hablando de muchas cosas. Sin embargo, quiero decirle que en el año 1170, según dice doña Betty Mejía, el arzobispo de Canterbury, Tomás Becket, es asesinado por mandato de Enrique II en Inglaterra, Virgen de la Altagracia. O sea, eso no es de ahora que está mandando a matar a la gente, ¿eh? En 1170, oiga bien, el arzobispo de Canterbury, Tomás Becket, es asesinado por mandato de Enrique II. En el año 1223, la verdad que Betty se fue lejos, el Papa Honorio III aprueba las reglas de orden de los frailes menores franciscanos, fundada por San Francisco de Asís en el año 1209. En el año de 1876, nace Pablo Casals, violinista y director y compositor español, uno de los músicos más influyentes del siglo XX. En el año 1897, un terremoto destruye la iglesia del Santo Cerro, allá en La Vega. En el año 1949, es creada la provincia de Jimaní, actual Independencia. En el año 1963, el empresario Donald Joseph Reed Cabral es posesionado como presidente del triunvirato en sustitución del renunciante Emilio de los Santos. Ese fue el que trajeron para acá, ¿verdad? Dicen algunos, los americanos, para que gobernara. Finalmente, señores, en el año 2001, en Lima, Perú, se produce el mega incendio causado, eso no se llamaba mega incendio, un gran incendio, ¿qué mega incendio? Por juegos pirotécnicos, fuego pirotécnicos, que destruye gran parte de la zona comercial conocida como Mesa Redonda, causando cerca de 300 muertos, 180 desaparecidos y varios cientos de heridos y pérdidas materiales por valor de $10 millones estadounidenses. Una verdadera catástrofe, esos fuegos pirotécnicos. Lo que aquí le llaman fuegos artificiales, es fuego de artificios. La pirotecnia, señores, quema igual que los otros y destruye igual que los otros fuegos. Pero con la diferencia que lo hace de manera, vamos a decir, para utilizar una frase quizás no apropiada, compulsiva, es decir, explota. Y el fuego normal, el que se conoce, explota si se encuentra con algún tipo de insumo, por ejemplo, gasolina, combustión interna. Vamos entonces, señores, a la frase del día. Atención, frase del día. Quien engaña encontrará siempre quien se deja engañar. ¡Qué belleza! Repito, atención. Quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Nicolás Maquiavelo. Vamos a la pausa y tras la pausa entonces venimos con algunas informaciones, pero de una vez con el doctor César Zapata, que se está haciendo el loco ahí sentado. Adelante, señor director. Señores, pero ¿para dónde
que vamos. Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. BBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiá Matió, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. BBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914 o a nuestro correo electrónico cubadarío@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral. Bien, señores, en visita sorpresa, Danilo Medina supervisa avances de la línea de la segunda línea, de la línea B, 2B del metro. El presidente Danilo Medina realizó una visita sorpresa la tarde de este lunes para supervisar los avances de los trabajos de construcción de la línea 2B del metro de Santo Domingo. Yo me imagino que debe ser la segunda línea del metro, ¿no? Durante el recorrido, varios técnicos y subdirectores de la Oficina para el Reordenamiento de Transporte OPRET, Leonel Carrasco, ofrecieron detalles al jefe de Estado sobre la fase que se encuentran dichos trabajos. Ya hemos conversado y hemos dicho que las imágenes valen más que 1000 palabras, de manera pues que quiero dejarle con el Jeffrey que él coloque las imágenes de la visita del señor presidente a la línea 2B del metro de Santo Domingo. Yo fui a verlo también, pero es mejor que lo diga el presidente que yo. El puente está prácticamente listo, que cruza de, bueno, la gente habla de la cabeza del puente, pero ¿cuál es la cabeza del puente? Del lado este al lado oeste, ¿no? Porque es de aquí para allá que vamos a cruzar en el metro. De todas maneras, Jeffrey, por favor, coloque las imágenes de la visita del presidente. Bien, señores, César, en estos tiempos en que no ha arropado
los dispositivos electrónicos nos han arropado, nos ha arropado la ambición de tener las cosas que no disfrutamos de las cosas que tenemos, sino nos aquejan y nos mortifican las cosas que no tenemos. Entonces, si la gente tiene su casa, tiene un apartamento, quiere tener un yate, entonces comienza a subir por un yate. ¡Qué barbaridad! Entonces César tiene un yate, yo no tengo uno. Pero disfruta tu vehículo, disfruta tu, ¿verdad? Tu casa, hay ejercicio, búscate. Entonces, César, Jesucristo es un buen ejemplo de humildad para seguirlo. Jesucristo es un ejemplo que pudiera uno decir, bueno, vivió de manera frugal. Las religiones nos han confundido, las religiones nos han colocado un camino serio. O realmente, ¿hacia dónde debemos seguir? ¿Las religiones, seguir a Cristo, o estar en paz con nosotros mismos y seguir unos patrones de conducta que nos permita participar de la comunidad, ¿no? Y ser ciudadanos ejemplares? Mira, ¿cuál es tu consideración? La primera cuestión que hay que aclarar es que las religiones juegan un papel importante en ese mismo contexto en el que situamos todo lo que es el problema de la interacción, el respeto, el amor, el vínculo familiar, la tolerancia, aprender a vivir con la diferencia. Incluso una de las palabras fundamentales del cristianismo que se atribuyen al propio Cristo Jesús es el aprender a amar al propio enemigo. Aprender a tolerar tanto la diferencia que podamos convivir con alguien, pero no se habla con alguien con que tengamos una diferencia tan radical que podamos llamarle enemigo y aún así aprender a amarle. Pero no hables que amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, pero también aprender a amar al enemigo, no devolver siempre con la misma moneda. Ahora, lo que sí es importante resaltar es que hay una serie de corrientes en psicología, como en el caso de la resiliencia, donde se descubre de alguna manera lo que es la psicología de la búsqueda de la felicidad. La resiliencia es cuando uno se levanta y entonces retoma el curso de su vida, ¿no? Exactamente. Incluso, como salir de las cenizas, ¿no? Incluso siendo tú mismo tu mentor y controlador. Correcto. El terapeuta es solamente un acompañante, un copiloto que va contigo al lado. Pero en ese proceso de descubrimiento de estas nuevas tendencias, se elaboró un estudio en el que también se reveló la importancia de las religiones. Es decir, las personas que llevan principios religiosos tienen una mayor tendencia a autocontrol, tienen una mayor tendencia a reducción de estrés, tienen una mayor tendencia a vida familiar, a convivencia con familia, a cumplir con los valores, con normas y a tener incluso una vida más feliz. Sí, pero las religiones son buenas, son malas, o no son ni buenas ni malas. Bueno, no vamos a ir al extremo del fundamentalismo religioso ni al otro extremo de decir que negación. Es el opio de los pueblos, sino en términos de la vida práctica del religioso. Del comportamiento del sujeto. El religioso convencido tiene en su vida práctica más oportunidades. Me gustó ese apellido que usted le puso. Tiene el religioso convencido. Sí, más oportunidades de felicidad y de vivir en armonía y en familia que el que no tiene el principio religioso. Porque aspira a una vida mejor y asume con humildad la existencia de un ser superior. Porque hay otro que se engancha en las religiones. Ya yo dejé de beber, ya yo dejé de salir por la noche, ya yo no tengo más segunda base. Ya yo me metí a leer. Entonces, hay uno que... Palabra tan fea. Hubo uno que me hizo así, me dijo, esto sí es bueno porque quizá hay cuarto. Imagínese. El religioso. Imagínese. Entonces, el propio Señor Jesús, el Cristo, de quien celebramos su nacimiento en estos días, le decía a los escribas y fariseos que también decían ser religiosos. Hipócritas fariseos, que lo de afuera del plato limpiáis, mas por dentro estáis llenos de inmundicia y rapiña. No sabéis que quien hizo lo de dentro hizo lo de fuera. Por consiguiente, el cambio es fundamentalmente interior para una persona que haya asumido la vida religiosa.
Pero una religión donde no haya tolerancia al otro, donde no se tolere la diferencia, donde no se pueda amar a otro que practique incluso otro tipo de religión, donde tú no puedas convivir con el otro que tiene otra manera de ver el mundo, tiene que cuestionarse. Hay una cosa. El arrepentimiento tiene que ver con el cambio del proceso que yo puedo hacer de mi reordenamiento. Yo puedo hacer mi reordenamiento yo sin tener que estar atrás de nadie y que gloria a Dios cada ratico, porque la gente dice gloria a Dios cada ratico, bueno, como que tuviera miedo como de rebalar y caerse otra vez. El arrepentimiento es un concepto que viene de la religión, sobre todo cristiana, pentecostales, que usan mucho el concepto de arrepentimiento, y los evangélicos protestantes. Pero, por ejemplo, en otras tradiciones se habla de una transformación integral, en donde el sujeto inicia un nuevo proceso. Bien. Por ejemplo, en el budismo, en la tradición sánscrita, hindú, el individuo es un iniciado. Es decir, iniciado implica que comenzó un nuevo proceso de transformación, de abandono de la vida material y de integración de esa exploración hacia adentro, a lo que se refiere Cristo cuando dice que en eso lo que algunos llaman entonces arrepentimiento, que no un tal arrepentimiento sino una transformación del Cristo incluso aclara eso muy bien en un pasaje donde le pregunta a alguien qué hay que hacer para ir al cielo, para reconciliarse con el Creador, y él le dice simplemente nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora bien, ese proceso, ¿por qué tiene que intervenir alguien más? En algunas tradiciones, en la propia tradición cristiana, está el sacerdote, está el pastor, el reverendo, pero también en otras tradiciones donde están los brahmanes, por ejemplo, en India. ¿Por qué siempre tiene que aparecer un maestro? Bueno, tiene que aparecer un maestro porque primero tiene que haber alguien que corresponda a una línea discipular, ¿verdad? Segundo, porque tiene que haber asociación. Si usted se reúne con frecuencia con sujetos que le gusta jugar al dominó, llegará un día que usted aprenderá a jugar dominó y jugará también. De hecho, ahora que se ha descubierto el tema de las neuronas espejo, se sabe que incluso a nivel neuronal hay una serie de avenidas neuronales que se activan cuando observamos determinadas acciones de otro sujeto. Entonces, tiene que haber esa asociación con individuos que tengan alguna formación espiritual y que puedan contribuir conmigo en esa búsqueda del sendero. De lo contrario, yo tendré otro tipo de asociación y por consiguiente tendré otro tipo de práctica. De ahí es que viene la importancia. Pero además, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que tiene que ver con el tema de la tradición hermética, planteaba que cuando el discípulo está preparado es que aparece el maestro. No es el maestro el que viene investido de todo un saber y va y te recupera y te trae aquí hacia la luz. No, es cuando tu propio desarrollo interno tiene suficiente nivel, cuando tú has encendido suficiente luz para poder descubrir al maestro. Pero fíjate, eso se me parece mucho, eso que tú acabas de decir. Cuando una gente es adicto, por ejemplo, a la cocaína, la persona que tiene que estar convencida. ¿Qué fue? Eso es, para que tú veas. La persona Esos son el hecho de los programas en vivo y esas cosas. Porque ahorita tenía un botón abierto aquí, usted no me decía nada. No, que no lo me dejó fijé. así. No me fijé. Para que saliéramos al aire. Y no hay manera de editar eso. Le decía que eso que tú me dijiste me trae a la memoria cuando una persona es adicta, por ejemplo, a la cocaína, que mientras esa persona no decide dejar esa vicio, ¿se puede decir? Sí, esa vicio. Ese vicio, ¿puede decir? No, sí. No es feo. No, está bien, es un vicio. Bien, hasta que no decide dejar ese vicio y buscar ayuda de un psicólogo, exactamente, no logra su transformación. Exactamente. De eso se trata, ¿no? Y lo mismo pasa con un problema neurótico. Si una persona tiene algún tipo de problema de manejo de sus emociones, hasta tanto no asume que tiene el problema, que no reconoce. Que no lo reconoce. Sí. Es difícil que pueda aparecer un especialista, un psicólogo, y pueda ayudarle, porque la primera ayuda proviene de ti mismo. Entonces, el reconocimiento del problema implica ya un gran paso para resolverlo. Pero hay gente que pudiera como utilizar la resiliencia
como para decir, por ejemplo, ya yo no fumo más en el día de hoy, ya yo no bebo más alcohol y ya yo dejé eso. ¿Se ha logrado eso alguna vez o no se logra eso? Que la gente tome una determinación. Había una vez un cantante apellido Monroy, un bolerista muy bueno. Sí, ese puertorriqueño. Un extraordinario bolerista. Monroy. Que él cantaba con cigarrillos, sí. Y una copa. Y una copa, una mesa y todo. Una mesita, sí. Gilberto Monroy. Sí, que luego tuvo un hijo que se llama Glenn Monroy, sí, que es cantante también y poco conocido. Sí. Bueno, pues una vez le preguntaron a él si no podía dejar el cigarrillo. Le dijo, no, pero dejar el cigarrillo es muy fácil. Yo lo he dejado muchas veces. ¿Te das cuenta? Es decir, lo deja y recae. Viene lo que se llama la recaída. Ajá. Porque no tienes una técnica, un método, un procedimiento para dejarlo. O sea, que no es suficiente con que yo diga ya yo dejé de eso. El cambio que se produce, por ejemplo, en terapia, no es porque el terapista tenga una bola mágica o porque pueda resolver incluso sus propios problemas. No. Es lo que tiene son unas técnicas. El que tiene que aplicarlas es el sujeto. Pero el terapista entonces, ¿qué hace? ¿Te reprograma? ¿Pudiéramos decir así o no? A propósito de la programación neurolingüística. Sí, aterrizando el tema. Te da las herramientas para la reprogramación. O sea, el tipo te induce, por decirlo así, a que tú logres sacar de ahí y entonces colocar otro. Claro. Pero entonces resulta que hay una eso en terapia cognitiva, que se hace eso. Correcto. Donde yo cambio el patrón de pensamiento, pero yo no puedo cambiar tu patrón de pensamiento. No, hombre. Yo te puedo dar técnicas para que tú llegues a ese estado de conciencia en el que ese patrón de pensamiento cambie. Claro está, porque si yo tomo la línea de la película de tu historia, entonces, ¿dónde fue que tú comenzaste a fumar? Aquí. ¿Y qué provocó que tú comenzaras a fumar? Entonces, bueno, yo tengo que examinar de aquí hasta aquí para poder determinar cuáles son las técnicas que yo voy a utilizar para poder ayudarte a tú resolver ese problema y continuar tu vida sin fumar. Eso es. Pero resulta, por ejemplo, qué bueno este tema, porque hay gente que no está viendo ahora que va a los casinos a jugar. Entonces, tú sales de tu casa, vas a trabajar, entonces resulta que tú cobraste y entonces tú no retornas a tu casa con el dinero, tú coges para el casino. Entonces resulta, ¿cómo yo evito que este señor, en lugar de coger para su casa con los centavitos para hacer la compra y eso, coja para el casino? ¿Cómo yo evito eso? Porque según me dijeron, usted me confirmará o me desmiente, la ludopatía es un efecto tan potente y tan fuerte que le genera una dependencia a la gente. ¿Eso es así? ¿Cómo es eso? Sí. Es una adicción. Ese es su nombre. Ay, Dios mío. El ludópata es un adicto al juego, es un enfermo. Incluso... No es un delito, ¿no? No es un delito. Okay. No es un delito, pero es una situación grave. ¿No te pueden meter preso por eso? No te pueden meter preso por eso. Pero es un problema que trae muchas consecuencias. No solamente la bancarrota, sino la pérdida de la familia, la caída en alcoholismo en muchos casos, los estados de depresión y, por supuesto, como toda dependencia, pues el síndrome de la abstinencia. Cuando yo me impongo no jugar, entonces mi ánimo se desorganiza, tengo que como quiera caer otra vez en el plano del juego. Estamos hablando de cocaína. Bueno, déjeme decirle que el centro del placer que estimula la cocaína puede ser estimulado por el juego también. ¿Sí? Así es. Y no por ganar, sino por el juego mismo. ¿Tiene que ver con la amígdala que tenemos aquí, atrás del oreja? La famosa amígdala cerebral tiene más que ver con conductas de supervivencia, ¿verdad? Pero es a nivel talámico donde el individuo recibe estimulaciones placenteras. Aquí atrás entonces. Está bien, espérese un momentito ahí, espérese, no se preocupe, que no le va a doler. En neurociencia, en neurología se dice que ya se podría identificar zonas del cerebro que están comprometidas con el hábito de jugar, al extremo de que se compara con las estimulaciones que produce el consumo de cocaína. Pero eso da placer. Sí. Hombre. Pero no es... ¿Cómo entonces vamos a jugar? No vamos a jugar porque la cocaína también genera un placer. El problema es de ambas cosas, que el placer es corto, momentáneo, muy breve, y cuando se termina, entonces... ¿Pero así que el placer? Y cuando se termina, entonces hay unos altísimos niveles de angustia. Es decir, el precio que usted va a pagar... Que no es como el otro, que la gente queda dormido. Exacto. No es cuando lo recuerda, vuelve y lo rememora. ¿Qué cosa,
que vamos a la segunda parte. Lo rememora. Yo tengo un amigo que ya ha pasado de los 65, casi 70, y él se asume ya un hombre viejo. Sí. Y le dice a otro amigo, fulano, qué bueno era cuando podíamos. Qué bueno era. Pues bien, esos son muchos elementos, pero redondeando un poco y volviendo al tema, en esta época de Navidad, donde nosotros cometemos tantos excesos, tenemos que cambiar el patrón de pensamiento, el disfrute, la celebración, la reflexión, la vuelta a la espiritualidad, reconciliación con la familia. No necesita de excesos, sobreabundancia, intoxicaciones. Señores, porque estamos hablando de como reflexión. Señores, o sea, el COE, que no es un organismo coercitivo, sino por el contrario de protección, acaba de decir que va a someter a la justicia a un grupo de padres que han intoxicado a sus hijos con alcohol. Sí, es verdad. Menores. Yo vi unos niños. ¿Tú puedes creer eso? De 5 años y un bebé. ¿Tú puedes creer eso? Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso, que lo sometan. Pero claro que sí. Pero que lo den a conocer. Pero claro que sí, claro que sí. Porque eso están matando a sus propios hijos. Es un problema el lío que tenemos de creer que en este periodo de asueto navideño los excesos son sinónimos de placer. Oye, hay una cosa. Y eso no es cierto. Hay una cosa que se me parece a la antigüedad. La gente, y yo no sé, el Ministerio de Interior y Policía dijo, rumbo abierta para baile, a beber. Entonces resulta que a beber trae como consecuencia esas dificultades que se convierte, para tratarlo más en serio ahora, en un pasivo de salud que le cuesta mucho dinero al Estado. Ese pasivo de salud, por ejemplo, de los accidentes, ¿cuánto el Estado le cuesta y cuánto pierde el Estado con que se le mueran 5, 10, 12? Porque la gente dice, no, que hubo tantos muertos ahora, hubo tanto. Señores, al Estado le sale muy caro esas muertes. Claro. O sea, hospitalización, niños sin padres, personas que eran económicamente activas, tenían capacidad de producir riquezas. Todo eso implica gastos también, si lo queremos ver en números fríos. Pero no solamente eso. Pero después vamos a la familia, al duelo de la familia, de las personas cercanas. Oye, eso es una pérdida mucho más grande de la que realmente se ha calculado hasta ahora en este país. Mi mujer me dice muchas veces, es que la gente no piensa antes de hacer la cosa. Digo, Betty, la gente no piensa nada, la gente actúa y punto. Más bien piensa de manera equivocada. Hay un modelo muy simple. Sí. No, yo le digo es que la gente hace la cosa, porque si la gente tomara en cuenta las consecuencias que las cosas traen, como tú decías ahorita, de conducir creyendo que se va a llevar el mundo por delante, de porque anda en una jipeta alta cree que ya tiene el poder en las manos, de porque anda en un camión, entonces te agarra la bocina, para un barco que viene atrás de ti, porque son los dueños de la... Debe quitarse usted. Sí, hay que quitarse corriendo, porque pero fíjate que lo mismo que tú estás planteando, es evidente que hay un pensamiento, pero es un pensamiento erróneo. Sí, correcto. Entonces, el problema es cómo cambiar esa manera de ver el mundo, cómo cambiar esa manera de pensar. ¿Cómo hacer uno para ¿Cómo considerar al otro? César, ¿por qué que la colectividad es lo que nos tiene a nosotros como acorralados? Bueno, porque nosotros, yo sé que esto no le hace caso a nadie. Pero, sí le hacen. ¿Tú crees? Sí. Pues está bien entonces, vamos no ponga eso, Jeffrey. Pero bueno, ¿por qué venimos aquí? Un día 29. Sí. Venimos aquí porque tenemos la responsabilidad de que ustedes escuchen estas reflexiones. Tratamos de hacerlo con cierta naturalidad. No con cierta informalidad, sino con cierta naturalidad, porque así son ustedes, una parte de ustedes. Claro. Porque no estamos en una sala de clase con un borrador y una tiza. No. Pero sí es importante que la alimentación sea frugal, que los tragos sean equilibrados, porque por más que nosotros digamos que no beban, la gente va a beber. Pero que sea lo menos posible. Pero no puede operar una máquina cuando ha tomado. Eso implica un automóvil. César, pero déjame pasar o cualquier otro tipo de... César, yo vi en el hospital varios jóvenes, asistido
por un respirador artificial que hacían así. ¿Y qué fue lo que le pasó? Dice, no, que estaban usando la juca. Esa cosa que traen de la India, y entonces tú ves que el humo sale por la boca, por la nariz y por los oídos, casi ya creo que le sale. Entonces tiran una bocanada así de humo, ¡fua!, que parece un tren. Entonces le pregunté al médico, la actitud del periodista. Le salió la actitud del periodista, bueno, ya tantos años. ¿Y qué fue lo que le pasó? Dice, usó la juca. ¿Y qué pasa con eso? Eso no es bueno. No, eso te daña los pulmones, te dañan los riñones, las vías respiratorias, pero también el páncreas. Es decir, te destruye los principales órganos internos de tu cuerpo. Los riñones, César. Entonces me dice, es que media hora de uso de la juca equivale a 200 o 500 cigarrillos. Pero tú te imaginas entonces... Y eso, sin tomar en cuenta que se puede mezclar ahí con otras sustancias. Ese es el otro 500, como dicen. Porque entonces, en lugar de ser agua con una piedra que le ponen en la India, entonces le meten cocaína, le meten marihuana, le meten tabaco. El tabaco de andullo. César, otra que te voy a contar. Un señor, él lo contó, dice que había uno que estaba consumiendo tabaco y entonces la gente escupe. Entonces no, se tragaba la saliva. ¿Tú sabes qué? El tipo se cayó. ¡Pum! Porque el tabaco, la nicotina acelerada, le generó un mareo. Y la cabeza entonces no pudo sostenerla porque perdió el equilibrio. César, yo lo que digo, pero ¿cómo es posible que tú no vas a saber que tú te estás matando tú? Pero no solamente eso, yo vi jóvenes, mujeres, tiradas en el suelo, borrachas de alcohol y entonces con la juca en la mano. Sí. Entonces estaban juqueados y borrachos. Bueno, ¿qué hacemos? Juqueado es una palabra que se inventaron los adictos para referirse cuando tú quedas enganchado en la droga. Hook. Sí. Hook out. Sí. Enganchado, sí. ¿verdad? Queda atrapado. Pero estaban juqueados, eso de la juca. Eso están juqueados por la juca y porque están enganchados también, las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, mira, hay muchos factores. Lo que tú has dicho envuelve muchos elementos Eso sociales. es como otro programa especial. Sí, envuelve muchos elementos psicológicos, sociales, incluso hasta políticos. Está el problema de la alienación. Cada vez que una cosa viene, es foránea, aquí la asumimos como que es valiosa y buena. Porque la alienación implica, el primer elemento de la alienación es la negación de tu mismidad, de tu identidad, de los elementos que componen tu cultura, tus tradiciones, tus valores. Tú los degradas frente a los valores foráneos. Entonces viene cualquier cosa de afuera y tú la asumes. Llegó la juca, la asume. Llegó cualquier otra cosa también. Los pantalones por debajo de la nalga. Las modas, todo eso, sin reflexionar. Es decir, tú asumes ya de entrada que aquello es extranjero y por consiguiente es mejor que lo que tú devalúas, que es lo propio. Porque está Ese es un factor a considerar. Está el factor social también del fácil acceso al consumo de sustancias. En este caso estoy hablando de cigarrillos, alcohol para menores, sin que se les pida ni siquiera una identificación. Está la publicidad. La publicidad nos vende. La publicidad nos vende que el consumo de alcohol y de cigarrillos te hace mejor sujeto, más interesante, más inteligente, disfrutas más, no hay fiestas sin el consumo de estas sustancias, etcétera. Entonces todo eso va a la... ¿Qué entonces no va a hacer? Si uno no va a beber. Va al inconsciente colectivo. ¿Por qué no va a beber si uno no va a beber? Exacto, no hay ¿Y si uno no va a fumar? No hay placer. No, que ustedes vienen aquí a hablar de esta hora. Entonces, Jeffrey, vamos a terminar esto. Señores, moderación, es importante eso. Reconciliación con la familia. No vamos a beber. Sí, nos podemos tomar una copa de vino para entonar. Sí, y para que nos, ¿cómo se llama? Para que el sabor de la comida de que vamos a compartir en Navidad, bueno, en Año Nuevo ahora, para que el sabor de lo que vamos a compartir en Año Nuevo se mejore en nuestro paladar. ¿Sabes una cosa? Una copita de buen vino. Que mañana no van a tener que escuchar porque mañana venimos con un programa especial. Ay, vamos a hablar de los grandes temas del año. Una reflexión sobre los temas del año. Hermano, muchas gracias. Interesante. No se lleven de mí, llévense de César. De la ciencia y de la psicología. Sí. No se lleven de mí. Pasen buenas noches. Señores,
pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bien, señores, César, en estos tiempos en que no ha arropado los dispositivos electrónicos, nos han arropado, no ha arropado la ambición de tener las cosas que... No disfrutamos de las cosas que tenemos, sino nos aquejan y nos mortifican las cosas que no tenemos. Entonces, si la gente tiene su casa, tiene un apartamento, quiere tener un yate, entonces comienza a subir por un yate. ¡Qué barbaridad! Entonces César tiene un yate, yo no tengo uno. Pero disfruta tu vehículo, disfruta tu, ¿verdad? Tu casa, hay ejercicio, búscate. Entonces, César, Jesucristo es un buen ejemplo de humildad para seguirlo. Jesucristo es un ejemplo que pudiera uno decir, bueno, vivió de manera frugal. Las religiones nos han confundido, las religiones nos han colocado un camino serio. O realmente, ¿hacia dónde debemos seguir? ¿Las religiones, seguir a Cristo, o estar en paz con nosotros mismos y seguir unos patrones de conducta que nos permita participar de la comunidad, ¿no? Y ser ciudadanos ejemplares? Mira, ¿Cuál es tu consideración? La primera cuestión que hay que aclarar es que las religiones juegan un papel importante en ese mismo contexto en el que situamos todo lo que es el problema de la interacción, el respeto, el amor, el vínculo familiar, la tolerancia, aprender a vivir con la diferencia. Incluso una de las palabras fundamentales del cristianismo que se atribuyen al propio Cristo Jesús es el aprender a amar al propio enemigo. Aprender a tolerar tanto la diferencia que podamos convivir con alguien, pero no se habla con alguien que tengamos una diferencia tan radical que podamos llamarle enemigo y aún así aprender a amarle. Pero no habla que amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, pero también aprender a amar al enemigo, no devolver siempre con la misma moneda. Ahora, lo que sí es importante resaltar es que
hay una serie de corrientes en psicología, como en el caso de la resiliencia, donde se descubre de alguna manera lo que es la psicología de la búsqueda de la felicidad. La resiliencia es cuando uno se levanta y entonces retoma el curso de su vida, ¿no? Exactamente. Incluso, como salir de las cenizas, ¿no? Incluso siendo tú mismo tu mentor y controlador. Correcto. El terapeuta es solamente un acompañante, un copiloto que va contigo al lado. Pero en ese proceso de descubrimiento de estas nuevas tendencias, se elaboró un estudio en el que también se reveló la importancia de las religiones. Es decir, las personas que llevan principios religiosos tienen una mayor tendencia a autocontrol, tienen una mayor tendencia a reducción de estrés, tienen una mayor tendencia a vida familiar, a convivencia con familia, a cumplir con los valores, con normas y a tener incluso una vida más feliz. Sí, pero las religiones son buenas o son malas, o no son ni buenas ni malas. Bueno, no vamos a ir al extremo del fundamentalismo religioso ni al otro extremo de decir que es el opio de los pueblos, sino en términos de la vida práctica del religioso. Del comportamiento del sujeto. El religioso convencido tiene en su vida práctica más oportunidades. Me gustó ese apellido que usted le puso. Tiene el religioso más, convencido. Sí, más oportunidades de felicidad y de vivir en armonía y en familia que el que no tiene el principio religioso. Porque aspira a una vida mejor y asume con humildad la existencia de un ser superior. Porque hay otro que se engancha en las religiones. Ya yo dejé de beber, ya yo dejé de salir por la noche, ya yo no tengo más segunda base. Ya yo me metí a... Entonces, hay uno que... Palabra tan fea. Hubo uno que me hizo así, me dijo, esto sí es bueno porque quizá hay cuarto. Imagínese. Es religioso. Imagínese. Entonces, el propio Señor Jesús, el Cristo, de quien celebramos su nacimiento en estos días, le decía a los escribas y fariseos que también decían ser religiosos. Hipócritas fariseos, que lo de afuera del plato limpiáis, mas por dentro estáis llenos de inmundicia y rapiña. No sabéis que quien hizo lo de dentro hizo lo de fuera. Por consiguiente, el cambio es fundamentalmente interior para una persona que haya asumido la vida religiosa. Pero una religión donde no haya tolerancia al otro, donde no se tolere la diferencia, donde no se pueda amar a otro que practique incluso otro tipo de religión, donde tú no puedas convivir con el otro que tiene otra manera de ver el mundo, tiene que cuestionarse. Hay una cosa. El arrepentimiento tiene que ver con el cambio del proceso que yo pueda hacer de mi reordenamiento. Yo puedo hacer mi reordenamiento yo sin tener que estar atrás de nadie y que gloria a Dios cada ratico, porque la gente dice gloria a Dios cada ratico, bueno, como que tuviera miedo como de rebalar y caerse otra vez. El arrepentimiento es un concepto que viene de la religión, sobre todo cristiana, pentecostal, es que usan mucho el concepto de arrepentimiento, y los evangélicos protestantes. Pero, por ejemplo, en otras tradiciones se habla de una transformación integral, en donde el sujeto inicia un nuevo proceso. Bien. Por ejemplo, en el budismo, en la tradición sánscrita, hindú, el individuo es un iniciado. Es decir, iniciado implica que comenzó un nuevo proceso de transformación, de abandono de la vida material y de integración de esa exploración hacia adentro, a lo que se refiere Cristo cuando dice que inició lo que algunos llaman entonces arrepentimiento. Y que no un tal arrepentimiento, sino una transformación del Cristo incluso aclara eso muy bien en un pasaje donde le pregunta a alguien qué hay que hacer para ir al cielo, para reconciliarse con el Creador, y él le dice simplemente nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora bien, ese proceso, ¿por qué tiene que intervenir alguien más? En algunas tradiciones, en la propia tradición cristiana, está el sacerdote, está el pastor, el reverendo, pero también en otras tradiciones donde están los brahmanes, por ejemplo, en India. ¿Por qué siempre tiene que aparecer un maestro? Bueno, tiene que aparecer un maestro porque primero tiene que haber alguien que corresponda a una línea discipular, ¿verdad? Segundo, porque tiene que haber asociación. Si usted se reúne con frecuencia con sujetos que
le gusta jugar al dominó, llegará un día que usted aprenderá a jugar dominó y jugará también. De hecho, ahora que se ha descubierto el tema de las neuronas espejo, se sabe que incluso a nivel neuronal hay una serie de avenidas neuronales que se activan cuando observamos determinadas acciones de otro sujeto. Entonces, tiene que haber esa asociación con individuos que tengan alguna formación espiritual y que puedan contribuir conmigo en esa búsqueda del sendero. De lo contrario, yo tendré otro tipo de asociación y por consiguiente tendré otro tipo de práctica. De ahí es que viene la importancia. Pero además, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que tiene que ver con el tema de la tradición hermética, planteaba que cuando el discípulo está preparado es que aparece el maestro. No es el maestro el que viene investido de todo un saber y va y te recupera y te trae aquí hacia la luz. No, es cuando tu propio desarrollo interno tiene suficiente nivel, cuando tú has encendido suficiente luz para poder descubrir al maestro. Pero fíjate, eso se me parece mucho, eso que tú acabas de decir. Cuando una gente es adicto, por ejemplo, a la cocaína, la persona que tiene que estar convencida. ¿Qué fue? Eso es para que tú veas. La persona Esos son el hecho de los programas en vivo y esas cosas. Porque ahorita tenía un botón abierto aquí y usted no me decía nada. No, que no lo me dejó fijé. así. No me fijé. Para que saliéramos al aire. Y no hay manera de editar eso. Le decía que eso que tú me dijiste me trae a la memoria cuando una persona es adicta, por ejemplo, a la cocaína, que mientras esa persona no decide dejar esa vicio, ¿se puede decir? Sí, esa vicio. Ese vicio, ¿puede decir? No, Sí, no, sí. no es feo. No, está bien, es un vicio. Bien, hasta que no decide dejar ese vicio y buscar ayuda de un psicólogo, Exactamente. no logra su transformación. Exactamente. De eso se trata, ¿no? Y lo mismo pasa con un problema neurótico. Si una persona tiene algún tipo de problema de manejo de sus emociones, hasta tanto no asume que tiene el problema, Que no reconoce. Que no lo reconoce. Sí. Es difícil que pueda aparecer un especialista, un psicólogo, Que pueda ayudarlo. y pueda ayudarle, porque la primera ayuda proviene de ti mismo. Entonces, el reconocimiento del problema implica ya un gran paso para resolverlo. Pero hay gente que pudiera utilizar la resiliencia como para decir, por ejemplo, ya yo no fumo más en el día de hoy, ya yo no bebo más alcohol y ya yo dejé eso. ¿Se ha logrado eso alguna vez o no se logra eso? Que la gente toma una determinación. Había una vez un cantante apellido Monroy, un bolerista muy bueno. Sí, ese puertorriqueño. Un extraordinario bolerista. Monroy. Que él cantaba con cigarrillo, sí. Y una copa. Y una copa, una mesa y todo. Una mesita, sí. Gilberto Monroy. Sí, que luego tuvo un hijo que se llama Glenn Monroy, sí, que es cantante también y poco conocido. Sí. Bueno, pues una vez le preguntaron a él si no podía dejar el cigarrillo. Le dijo, no, pero dejar el cigarrillo es muy fácil. Yo lo he dejado muchas veces. ¿Te das cuenta? Es decir, lo deja y recae. Viene lo que se llama la recaída. Ajá. Porque no tienes una técnica, un método, un procedimiento para dejarlo. O sea, que no es suficiente con que yo diga ya yo dejé de eso. El cambio que se produce, por ejemplo, en terapia, no es porque el terapista tenga una bola mágica o porque pueda resolver incluso sus propios problemas. No. Él lo que tiene son unas técnicas. El que tiene que aplicarlas es el sujeto. Pero el terapista entonces, ¿qué hace? ¿Te reprograma? ¿Pudiéramos decir así o no? A propósito de la programación neurolingüística. Sí, aterrizando el tema. Te da las herramientas para la reprogramación. O sea, el tipo te induce, por decirlo así, a que tú logres sacar de ahí y entonces colocar otro. Claro. Pero entonces resulta que hay una eso en terapia cognitiva, que se hace eso. Correcto. Donde yo cambio el patrón de pensamiento, pero yo no puedo cambiar tu patrón de pensamiento. No, hombre. Yo te puedo dar técnicas para que tú llegues a ese estado de conciencia en el que ese patrón de pensamiento cambie. Claro está, porque si yo tomo la línea de la película de tu historia, entonces, ¿dónde fue que tú comenzaste a fumar? Aquí. ¿Y qué provocó que tú comenzaras a fumar? Entonces, bueno, yo tengo que examinar de aquí hasta aquí para poder determinar cuáles son las técnicas que yo voy a utilizar para poder ayudarte a tú resolver ese problema y continuar tu vida sin fumar. Eso es. Pero resulta, por ejemplo, qué bueno este tema, porque hay gente que no está viendo ahora que va a los casinos a jugar. Entonces, tú sales de tu casa, vas a trabajar, entonces resulta que tú cobraste y entonces
tú no retornas a tu casa con el dinero, tú coges para el casino. Entonces resulta, ¿cómo yo evito que este señor, en lugar de coger para su casa con los centavitos para hacer la compra y eso, coja para el casino? ¿Cómo yo evito eso? Porque según me dijeron, usted me confirmará o me desmiente, la ludopatía es un efecto tan potente y tan fuerte que le genera una dependencia a la gente. Eso es así. ¿Cómo es eso? Sí. Es una adicción. Ese es su nombre. Ay, Dios mío. El ludópata es un adicto al juego, es un enfermo. Incluso... No es un delito, ¿no? No es un delito. Okay. No es un delito, pero es una situación grave. ¿No te pueden meter preso por eso? No te pueden meter preso por eso. Pero es un problema que trae muchas consecuencias. No solamente la bancarrota, sino la pérdida de la familia, la caída en alcoholismo en muchos casos, los estados de depresión y, por supuesto, como toda dependencia, pues el síndrome de la abstinencia. Cuando yo me impongo no jugar, entonces mi ánimo se desorganiza, tengo que como quiera caer otra vez en el plano del juego. Pues estamos hablando de cocaína. Bueno, déjeme decirle que el centro del placer que estimula la cocaína puede ser estimulado por el juego también. ¿Sí? Así es. Y no por ganar, sino por el juego mismo. ¿Tiene que ver con la amígdala que tenemos aquí, atrás del oreja? La famosa amígdala cerebral tiene más que ver con conductas de supervivencia, ¿verdad? Pero es a nivel talámico donde el individuo recibe estimulaciones placenteras. Aquí atrás Entonces... Está bien, espérese un momentito ahí, espérese, no se preocupe, que no le va a doler. En neurociencia, en neurología se dice que ya se podría identificar zonas del cerebro que están comprometidas con el hábito de jugar, al extremo de que se compara con las estimulaciones que produce el consumo de cocaína. Pero eso da placer. Sí. Hombre. Pero no es... ¿Cómo entonces vamos a jugar? No vamos a jugar porque la cocaína también genera un placer. El problema es de ambas cosas, que el placer es corto, momentáneo, muy breve, y cuando se termina... Entonces, ¿pero así que el placer? Y cuando se termina, entonces hay unos altísimos niveles de angustia. Es decir, el precio que usted va a pagar... Que no es como el otro, que la gente queda dormido. Exacto. No, y cuando lo recuerda, vuelve y lo rememora. ¿Qué cosa, De que vamos a la segunda parte. Lo rememora. Yo tengo un amigo que ya ha pasado de los 65, casi 70, y él se asume ya un hombre viejo. Y le dice a otro amigo, fulano, qué bueno era cuando podíamos. Qué bueno era. Pues bien, esos son muchos elementos, pero redondeando un poco y volviendo al tema, en esta época de Navidad, donde nosotros cometemos tantos excesos, tenemos que cambiar el patrón de pensamiento, el disfrute, la celebración, la reflexión, la vuelta a la espiritualidad, reconciliación con la familia. No necesita de excesos, sobreabundancia, intoxicaciones. Señores, estamos hablando de como reflexión. Señores, el COE, que no es un organismo coercitivo, sino por el contrario de protección, acaba de decir que va a someter a la justicia a un grupo de padres que han intoxicado a sus hijos con alcohol. Sí, es verdad. Menores. Yo vi unos niños ¿Tú puedes creer eso? De 5 años y un bebé. ¿Tú puedes creer eso? Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso, que lo sometan. Pero claro que sí. Pero que lo den a conocer. Pero claro que sí, claro que sí. Porque eso... están matando a sus propios hijos. Es un problema el lío que tenemos de creer que en este periodo de asueto navideño los excesos son sinónimos de placer. Oye, hay una cosa... Y eso no es cierto. Hay una cosa que se me parece a la antigüedad. La gente... Y yo no sé, el Ministerio de Interior y Policía dijo, rumbo abierta para baile, a beber. Entonces resulta que a beber trae como consecuencia esas dificultades que se convierte, para tratarlo más en serio ahora, en un pasivo de salud que le cuesta mucho dinero al Estado. Ese pasivo de salud, por ejemplo, de los accidentes, ¿cuánto el Estado le cuesta y cuánto pierde el Estado con que se le mueran 5, 10, 12? Porque la gente dice... No, que hubo tantos muertos ahora, hubo tanto.
Señores, al Estado le sale muy caro esas Claro, muertes. claro. O sea, Hospitalización, niños sin padres, personas que eran económicamente activas, tenían capacidad de producir riquezas. Todo eso implica Todo eso gastos también, si lo queremos ver en números fríos. Pero no solamente Pero eso. después vamos a la familia, A los al efectos duelo, colaterales. al duelo de la familia, de las personas cercanas. Oye, es una pérdida mucho más grande de la que realmente se ha calculado Oye, ¿qué hasta pasa? ahora en este país. Mi mujer me dice muchas veces, es que la gente no piensa antes de hacer la cosa. Digo, Betty, la gente no piensa nada. La gente actúa y punto. Más bien piensa de manera equivocada. Hay un modelo muy ¿Sí? simple. Sí. No, yo le digo es que la gente hace la cosa, porque si la gente tomara en cuenta las consecuencias que las cosas traen, como tú decías ahorita, de conducir creyendo que se va a llevar el mundo por delante, de porque anda en una jipeta alta, cree que ya tiene el poder en las manos, de porque anda en un camión, entonces te agarran la bocina, Sí, sí. va un barco que viene atrás de ti, Sí, porque sí, son los dueños de la... Debe quitarse usted. Sí, hay que quitarse corriendo, porque Pero se llama por fíjate que lo delante. mismo que tú estás planteando, es evidente que hay un pensamiento, pero es un Sí. pensamiento erróneo. Sí, correcto. Entonces, el problema es cómo cambiar esa manera de ver el mundo, cómo cambiar esa manera de pensar. ¿Cómo hace uno para eso? ¿Cómo considerar porque la colectividad- al otro? César, ¿por qué que la colectividad es lo que nos tiene a nosotros como acorralados? Bueno, Porque hay- nosotros, yo sé que esto no le hace caso a nadie. Pero, Sí, pero- sí le hacen. ¿Tú crees? Sí. Pues está bien entonces, vamos a no ponga eso, Jeffrey. Pero bueno, ¿por qué venimos aquí? Un día 29. Sí. Venimos aquí porque tenemos la responsabilidad de que ustedes escuchen estas reflexiones. Lo tratamos de hacerlo con cierta naturalidad, no con cierta informalidad, sino con cierta naturalidad, porque así son ustedes, una parte de ustedes. Claro. Porque no estamos en una sala de clase con un borrador y una tiza. No. Pero sí es importante que la alimentación sea frugal, que los tragos sean equilibrados. Porque por más que nosotros digamos que no beban, la gente va a beber. Ajá. Pero que sea lo menos posible. Pero Que no fumen puede operar, César, no puede operar una máquina cuando ha tomado. Eso implica César, un automóvil César, pero déjame pasar con o cualquier otro tipo de... César, yo vi en el hospital varios jóvenes, oye, asistido por un respirador artificial que hacían así. ¿Y qué fue lo que le pasó? Dice, no, que estaban usando la juca. Esa cosa que traen de la sí. India, y entonces tú ves que el humo sale por la boca, por la nariz y por los oídos, casi ya creo que le sale. Entonces tiran una bocanada así de humo, ¡fua!, que parece un tren. Entonces le pregunté al médico, la actitud del periodista. Le salió la actitud del periodista, bueno, ya tantos años. ¿Y qué fue lo que le pasó? Dice, usó la juca. ¿Y qué pasa con eso? Eso no es bueno. No, eso te daña los pulmones, te dañan los riñones, las vías respiratorias, pero también el páncreas. Es decir, te destruye los principales órganos internos de tu cuerpo. Los riñones, César. Entonces me dice, es que media hora de uso de la juca equivale a 200 o 500 cigarrillos. Pero tú te imaginas entonces... Y eso, sin tomar en cuenta que se puede mezclar ahí con otras sustancias. Ese es el otro 500, como dicen. Porque entonces, en lugar de ser agua con una piedra que le ponen en la India, entonces le meten cocaína, le meten marihuana, le meten tabaco. El tabaco de andullo. César, otra que te voy a contar. Un señor, él lo contó, dice que había uno que estaba consumiendo tabaco y entonces la gente escupe. Ujú. Entonces, no, se tragaba la saliva. ¿Tú sabes qué? El tipo se cayó. ¡Pum! Porque el tabaco, la nicotina acelerada, le generó un mareo. Y la cabeza entonces no pudo sostenerla porque perdió el equilibrio. César, yo lo que digo, pero ¿cómo es posible que tú no vas a saber que tú te estás matando tú? Pero no solamente eso, yo vi jóvenes, mujeres, tiradas en el suelo, borrachas de alcohol y entonces con la juca en la mano. Sí. Entonces estaban juqueados y borrachos. ¿Qué Bueno, hacemos? Juqueado es una palabra que se inventaron los adictos para referirse cuando tú quedas enganchado en la droga. Hook Sí. out. Sí, Enganchado, sí, ¿verdad?
queda atrapado. Pero estaban juqueados eso de la Eso juca. están juqueados por la juca y porque están enganchados también, las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, mira, hay muchos factores, lo que tú has dicho envuelve muchos elementos Eso sociales. es como otro programa especial. Sí, envuelve muchos elementos psicológicos, sociales, incluso hasta políticos. Está el problema de la alienación. Cada vez que una cosa viene, es foránea, aquí la asumimos como que es valiosa y buena. Porque la alienación implica, el primer elemento de la alienación es la negación de tu mismidad, de tu identidad, de los elementos que componen tu cultura, tus tradiciones, tus valores. Tú los degradas frente a los valores foráneos. Entonces viene cualquier cosa de afuera y tú la asumes. Llegó la juca, la asume. Llegó cualquier otra cosa también. Los pantalones por debajo de la nalga. Las modas, todo eso, sin reflexionar. Es decir, tú asumes ya de entrada que aquello es extranjero y por consiguiente es mejor que lo que tú devalúas, que es lo propio. Porque está in. Ese es un factor a considerar. Está el factor social también el fácil acceso al consumo de sustancias. En este caso estoy hablando de cigarrillos, alcohol para menores sin que se les pida ni siquiera una identificación. Está la publicidad. La publicidad nos vende. Ay, María Santa. La publicidad nos vende que el consumo de alcohol y de cigarrillos te hace mejor sujeto, más interesante, más inteligente, disfrutas más, no hay fiestas sin el consumo de estas sustancias, etcétera. Entonces todo eso va a la... Es que entonces no va a hacer eso, si uno no va a beber. Va al inconsciente colectivo. ¿Por qué no va a beber si uno no va a beber? Exacto, no hay, ¿Y si uno no va a fumar? No hay placer, No, que ustedes vienen aquí a hablar hay de esta fiesta. hora. Entonces, Jeffrey, vamos a terminar esto. señores, moderación, es importante eso. Reconciliación con la familia. No vamos a beber. Sí, nos podemos tomar una copa de vino para entonar. Sí, y para que nos, ¿cómo se llama? Para que el sabor de la comida de que vamos a compartir en Navidad, bueno, en Año Nuevo ahora, sí, para que el sabor de lo que vamos a compartir en Año Nuevo se mejore en nuestro paladar. ¿Sabes una cosa? Una copita de buen vino. Que mañana no van a tener que escuchar porque mañana venimos con un programa especial. Ay, vamos a hablar de los grandes temas del año. Una reflexión sobre los temas del año. Hermano, muchas gracias. Interesante. No se lleven de mí, llévense de César. De la ciencia y de la psicología. Sí. No se lleven de mí. Pasen buenas noches.